Cordial saludo para todos. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es cáncer de cervix. ¿Por qué es importante que conozcamos esta patología? Porque el cáncer de cervix a nivel mundial es la cuarta causa de cáncer en todos los continentes, posterior al cáncer de mama, de colon y de pulmón. También debemos tener en cuenta que a nivel mundial es demasiado prevalente en países que están en vías de desarrollo. Por tal motivo, requerimos que debemos implementar altas formas o pruebas de tamización para poder identificarlo, digamos, correctamente. Si es altamente incidente, también la parte de la mortalidad es muy alta. Generalmente también es la cuarta causa de mortalidad de todos los cánceres y si hablamos pues por rangos de edad, es una entidad altamente prevalente y genera alta mortalidad en mujeres que están en una edad con alta productividad en su parte, digamos, laboral. Hay que recordar que el cáncer de cervix tiene unos picos de incidencia entre los 35 y los 55 años. Hay que tener en cuenta que para que las mujeres desarrollen un cáncer de cervix hay ciertos factores que son asociados al virus del papiloma humano y entre ellos, ¿cuáles son? El inicio temprano de las relaciones sexuales, tener múltiples compañeros sexuales, que mi compañero sea o tengas comportamientos sexuales pues de riesgo, antecedentes de otras infecciones de transmisión sexual, porque la infección por VIH es la principal infección de transmisión sexual en la actualidad. Se describen otros como la multiparidad e incluso la inmunosupresión. Hay otros factores que no son asociados al virus del papiloma humano y entre ellos se describen pues el bajo estado socioeconómico, el cual impacta es porque las pacientes con bajo nivel socioeconómico de pronto pueden tener una barrera en acceder a los sitios o a los centros, digamos, de salud. Se describe el uso de los anticonceptivos orales combinados es porque producen un cambio a nivel del cuello, generando algo que se llama una ectopia cervical, y en esa ectopia cervical, como son unas células que son inmaduras, puede favorecer que el virus llegue a ese lugar y se perpetúe la infección. Para poder llegar a desarrollar un cáncer de cervix debemos conocer acerca de su agente causal y ese agente causal es el virus del papiloma humano. Para alguna literatura lo describen que está entre el 95 y el 99.9% y generalmente este virus es un virus que es pequeño, es DNA y generalmente él tiene unas proteínas de expresión temprana y unas proteínas de expresión tardía. ¿Por qué es importante conocer al respecto? Las proteínas de expresión temprana que están categorizadas o denominadas por la letra E de early o de temprano, ellas tienen su papel fundamental es porque las proteínas de expresión temprana E6 y E7 generalmente son las que se encargan de alterar el ciclo celular. Es decir, todas las células del cuerpo tienen algo que se llama una apoptosis o una muerte celular programada. Estas proteínas de expresión temprana se encargan de bloquear este ciclo celular y ahí empiezan la deformidad o las alteraciones de las células para que finalmente lleguemos al cáncer de cervix. Y los genes de expresión tardía generalmente son los que tienen que ver usualmente con la que favorecen la parte de la replicación celular. Los tipos virales de PBH hay más de 200 descritos, pero aquellos que les encanta el área genital, tanto de hombres como mujeres, son aproximadamente 40 y a su vez ellos se dividen en tipos virales de alto y de bajo riesgo. Para recordar, los de alto riesgo que tienen mayor potencial oncogénico son los tipos virales 16, 18 y 45. Los tipos virales de bajo riesgo usualmente se asocian a las lesiones externas, o sea, los condilomas o las verrugas. ¿Qué necesitamos o qué se necesita para que una paciente pueda desarrollar una infección, un cáncer, perdón, de cervix? Es una infección por virus de papiloma humano. Esa infección por virus de papiloma humano, ¿qué va a favorecer? Que generalmente se pueda presentar o se perpetúe esa infección y con el tiempo, sumado a otros factores, vaya a desarrollar finalmente la paciente un cáncer, digamos, de cervix. Debemos recordar que la infección por PBH es una infección que es transitoria y se va a resolver en
los 2 años siguientes tras haberla adquirido en un 90%, o sea que es una infección que es persistente solo en un 10%. Generalmente, como mencioné ahorita, el cáncer de cervix se asocia en su gran mayoría a virus de papiloma humano, pero hay un pequeño porcentaje de cáncer que cuando se hacen los diferentes estudios no encuentran el virus. Y hay una teoría en la cual nos describe que previamente pudo haber adquirido la infección por el virus empezó a desarrollar esas alteraciones a nivel de las células, pero se aclaró y las células siguen su curso de deformidad o de la parte de displasia. Para desarrollar el cáncer hay que pasar por diferentes etapas, desde lesiones precancerosas en un estadio 1, que nosotros denominamos un NIC 1, pasarían a un NIC 2, a un NIC 3 y finalmente a un cáncer de cervix. Hay que tener en cuenta que cada una de estas lesiones precancerosas a su vez pueden tener una regresión y, digamos, resolverse la parte de la infección. Por tal motivo, el diagnóstico de un cáncer de cervix incluye 4 ítems. ¿Cuál? Una adecuada historia clínica, un adecuado examen físico, debemos tener una tamización, digamos, para poder identificar lo que sería una estrategia de prevención primaria y para poder confirmarlo sí o sí vamos a necesitar un estudio histológico mediante una toma de una biopsia. Si hablamos de las pruebas de tamización, en el momento tenemos disponible estas 4. Desde la citología convencional que todos conocemos, la citología base líquida y el test de PBH o virus de papiloma humano. La inspección visual con ácido acético, que es otra estrategia para poder identificar mujeres que tengan alguna lesión a nivel del cuello. Recordemos que estas están generalmente se usan en poblaciones pues alejadas que tengan difícil acceso a los diferentes, digamos, centros de salud. En la parte de la ciudad y la mayoría de las comunidades tenemos disponible la citología y el test de PBH. Y si juntamos las dos, tanto citología como test de PBH, pues la sensibilidad y la especificidad de poder identificar una lesión a tiempo se eleva o es mejor. Cada una de estas pruebas de tamización van a tener un papel en cada una de las etapas de la infección por virus del papiloma humano. Entonces tenemos que cuando ya tenemos la infección establecida y se pueden empezar a presentar alteraciones a nivel de las células, la citología va a tener ahí su de impacto. Pero si queremos conocer si la paciente tiene una infección latente, ahí sería el test de PBH, es el que nos permite identificar si la paciente tiene la infección o no. Lastimosamente, nosotros no tenemos disponibles o los exámenes con biomarcadores en el cual nosotros podemos o se puede medir las proteínas de expresión temprana E6 y E7, que si están presentes nos hablaría de que la paciente pudiera llegar a desarrollar una lesión precancerosa o un cáncer, digamos, de cervix. Otras pruebas como P16 y Ki67 son pruebas de inmunistoquímica que generalmente se le aplican a las muestras o al estudio histológico que hayamos, digamos, tomado a la biopsia. Entonces, recordando las pruebas de tamización, tenemos lo que es la citología. En la citología lo que se presenta es tomar una muestra del epitelio endocervical y el epitelio exocervical. Hay dos formas, la tradicional o la convencional, en la cual la muestra la vamos a, digamos, colocar o expandir en un porta objetos, y la citología en base líquida, que se introduce pues la muestra en un base líquido y eso, digamos, se centrifuga. Aquí las pruebas de tamización debemos recordar que en cada uno de los países hay diferentes, digamos, protocolos para poder ceñirnos. En Colombia, ¿qué se describe? Que la citología la debemos iniciar a partir de los 25 años. Y como todo examen, pues debe ser reportado de forma correcta. Para la citología generalmente utilizamos el sistema Bethesda 2014, en el cual hay una serie de requisitos o parámetros que deben cumplir la persona que lee o interpreta la citología para poder, digamos, hacer un correcto uso de ella. Pero cuando vamos a buscar o lo que pretendemos ir a buscar en la conclusión de si hay alguna anormalidad en las células, vamos a poder identificar desde que la citología nos la informen como negativa o nos van a reportar alguna alteración de las citologías, ya sea del epitelio escamoso o del epitelio que se llama glandular. Listo. Usualmente, en términos generales,
todas las alteraciones citológicas irían a un procedimiento que se llama una colposcopia biopsia. ¿Cuáles serían esas alteraciones citológicas que no irían directamente a una colposcopia biopsia? Serían las citologías que me reporten ASCUS, o sea, alteración de las células escamosas de significado indeterminado, y las citologías que reporten una lesión intraepitelial de bajo grado. O sea que hay que individualizar a cada persona o a cada paciente y su resultado para poder informar cuál es el paso a seguir. Pero si hablamos del test de PBH, que es la otra prueba, digamos, de tamización, usualmente para Colombia se indicaría en mujeres que son mayores de 30 años. Por otras guías o por otros protocolos como la americana, nos indican que debe ser realizada por encima de los 25 años. ¿Por qué no debemos realizar test de PBH en menores de 25 años? Porque como el inicio de las relaciones sexuales ahora y el cambio de compañeros sexuales es frecuente en la juventud, las pacientes van a tener un resultado positivo si se lo hago en menores de 25 años. Por tal motivo, esto nos va a llevar a un ¿qué? A un posible sobretratamiento o una intervención que sea pues de forma innecesaria. ¿En quién no está indicado el test de PBH? En hombres, ¿cierto? En pacientes que, o en compañeros que tengan, o en compañeros de la mujer que tenga pues infección por virus de papiloma humano, no está indicado en las pacientes también que estén en embarazo. Y en términos generales, las pacientes que tengan virus de papiloma humano positivo 16, 18 y 45 también irían directamente a la realización de una colposcopia y un curetaje, digamos, endocervical. Listo. Terminando las pruebas de tamización, también habíamos mencionado que la historia clínica es básica para poder identificar a aquellas pacientes que tengan riesgo o que puedan tener una lesión a nivel del cuello. Por tal motivo, si la mujer consulta por cualquier alteración en la cantidad, en la frecuencia o en la duración de sus ciclos menstruales, o sea, tenga una hemorragia uterina normal, debemos sospechar alguna lesión a nivel del cuello. Pero si sumado a eso nos refiere que tiene un flujo o unas alteraciones en el flujo vaginal a repetición que no sean con los tratamientos, digamos, convencionales, o que si tenga un dolor pélvico en forma continua, o si tenga dolores a nivel de la región lumbar o síntomas urinarios, debemos, digamos, sospecharlo. Y no olvidar los sangrados con las relaciones sexuales. No podemos asumir que los sangrados por las relaciones sexuales sean porque falta lubricación, porque hay sequedad o porque en alguna posición puede molestar, sino que siempre sospechar alguna lesión a nivel del cuello. La mayoría de las lesiones a nivel del cuello las podemos identificar con algo tan simple que es colocar un espéculo. Y el espéculo no es de los ginecólogos, el espéculo es de todo el médico que realice la atención a una, digamos, mujer y tenga alguno de los síntomas que mencionamos anteriormente. La mayoría de los cánceres de cervix son o se presentan con tumores exofíticos, o sea, voy a ver una lesión. Hay otros que tienen o una manifestación en un 30% que es endofítico, o sea, hacia el canal endocervical, y entonces nos puede pasar, digamos, desapercibido. De ahí que es importante realizar la especuloscopia de forma rutinaria para estar, digamos, familiarizados con la anatomía normal del cuello y estar atentos cuando encontramos alguna alteración o algún hallazgo que se salga pues de lo normal. No debemos olvidar que no solo es interrogatorio, examen físico, antecedentes, sino realización de un tacto vaginal para poder identificar. En la imagen nos está demostrando que es el tacto, digamos, rectal, que usualmente es el que utiliza la especialidad que puede estadificar a la paciente, que se llama el ginecólogo, digamos, oncólogo. Pero mínimo un tacto vaginal sí lo debemos realizar. Entonces, si yo tengo una historia clínica, una prueba de tamización positiva, generalmente la debo remitir ¿a qué? Al examen que nos va a favorecer poder identificarlo y tomar una biopsia. Esa sería la colposcopia. La colposcopia no es más que una visualización directa de la vulva, la vagina y el cuello con un lente de aumento, en el cual vamos a utilizar unas sustancias que me van a poder identificar ciertos cambios a nivel de las células del cuello y me van a orientar dónde debo, digamos, tomar la biopsia. Esta colposcopia debe ser realizada por personas que tengan el entrenamiento y la curva de aprendizaje, porque
todo lo que tiene que ver con el entrenamiento, la toma, la lectura de las pruebas y la realización de estos procedimientos, si no lo realiza personas con entrenamiento, podemos tener una falsa seguridad que no tenemos ninguna lesión y son pacientes que se pierden o uno se tranquiliza porque no encuentra ninguna lesión y sigue desarrollándose pues la lesión a largo plazo. Entonces, generalmente la colposcopia, fuera de que yo tenga una citología alterada, un test de PBH alterado o tenga algún hallazgo, también se utiliza en otro tipo de alteraciones, como la presencia de pólipos, la presencia que tiene las pacientes que tengan, leucorreas o alteraciones pues, en el flujo a repetición o incluso en pacientes que les estemos realizando seguimiento. Así como para la citología hay un informe establecido que se llama Bethesda 2014, para el informe colposcópico también debemos seguir unas normas, digamos, o unas reglas, donde yo pueda identificar o describir dónde está la lesión, dónde se ubica, el tamaño y de acuerdo a las características que tenga esa lesión, poder categorizarlas en qué grado están. Grado 1 a favor de lesiones de bajo grado o grado 2 a favor de lesiones de alto grado. Estas son las diferentes imágenes de lo que podemos encontrar en los diferentes estadios de las lesiones, una lesión de bajo grado, una lesión de alto grado. Esta es una imagen donde se está representando la presencia o el uso de una sustancia que utilizamos en colposcopia que se llama el Lugol y lo que permite identificar es que cuando hay unas lesiones que son sospechosas de infección por PBH, estas lesiones o estas áreas no captan el Lugol y quedan de este color amarillo, mas no quiere decir que todo lo que quede de color amarillo sea infección por PBH. ¿Y para qué necesitamos todo lo anterior? La historia, el examen, las pruebas de tamización para evitar llegar a esto, que es una paciente con un cáncer de cérvix. Recordemos que si la paciente tiene esa lesión que acabamos de ver, sí o sí va directamente a hacer una colposcopia, o sea, no nos debemos devolver a que le hagan la citología o el test si ya tiene una lesión macroscópica o muy evidente. En la colposcopia, ¿qué hacemos? Usualmente tomamos biopsia con unos instrumentos adecuados para poder tomarlas, tienen diferentes formas dependiendo de dónde se localiza, digamos, la lesión. En promedio debemos tomar de 2 hasta 4, digamos, biopsias y son tomas o unas muestras que son mínimas. Como el exocervix, o sea, el epitelio escamoso, tiene poca inervación, hay mínima molestia en la toma, digamos, de la biopsia. A diferencia de la toma de la muestra del curetaje endocervical o legrado endocervical que tiene mayor inervación, usualmente puede generar un poco de dolor o molestia a la paciente que puede ser transitorio, un dolor tipo cólico que se le va a ceder tras terminar el procedimiento o requiere algún antiinflamatorio. Generalmente cuando debo tomar legrados endocervicales en todas las alteraciones citológicas de alto grado, que son aquellas que son todas las glandulares, ASH o LIE de alto grado. Y como había mencionado previamente, aquellas que tengan un test de pH positivo para 16, 18 y para 45. Diferente a la toma de la biopsia con esas pinzas y que son muestras que son de milímetros, en algunas oportunidades debemos tomar una muestra mayor que se llama una conización. La conización es retirar un fragmento mayor del cuello que me permite de pronto tener mayor muestra para poder hacer una evaluación adecuada cuando la vayan a estudiar pues, los patólogos. Esta es una demostración, digamos, como de la representación histológica de cada una de las lesiones, digamos, precancerosas y podemos ver en la parte inferior cada una de estas lesiones cuál es su porcentaje de regresión, su porcentaje de persistencia y la posibilidad de llegar a un cáncer, digamos, de cérvix. Por tal motivo, lo que queremos es identificar tempranamente algunas de estas lesiones para no llegar pues como al cáncer invasor. Clasificaciones histológicas para cáncer de cérvix, nos podemos dar cuenta que hay múltiples, ¿cierto? Generalmente, ¿quién nos va a categorizar estas diferentes clasificaciones? Pues la toma de la biopsia, o sea que debemos tener una muestra, digamos, como representativa. Aquí debemos recordar que el carcinoma escamoso se asocia a PBH 16 y generalmente el carcinoma o el adenocarcinoma, perdón, se asocia a PBH 18.
Cuando yo ya tengo la biopsia o tengo la sospecha, pues debemos adelantarnos un poco más para que la paciente que debe llegar y ser vista por el ginecólogo oncólogo especialista en manejar este tipo de pacientes, debemos ordenarle una serie de exámenes o estudios de extensión. Hay que tener en cuenta los exámenes pues, digamos, de sangre que evalúan la función hepática, la función renal, un hemograma, pero necesitamos unas imágenes que van desde un TAC de tórax, una resonancia magnética de abdomen y pelvis para poder identificar si hay una extensión y obviamente si tenemos la posibilidad un PET-CT que nos permite identificar dónde más podemos encontrar. Para poder estadificar las pacientes con cáncer de cervix, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia las ha estadificado en 4. En términos generales, un estadio 1 es ¿cuál? Es aquel que está limitado al cervix. Tiene estas divisiones o subdivisiones que las podemos evaluar ahí, pero en términos generales está limitado al cuello. El estadio 2, ¿a dónde está limitado? Dice que está alrededor del cuello, pero no se extiende al tercio inferior de la vagina. El estadio 3 ya compromete el tercio inferior de la vagina y también puede comprometer los ganglios paraórticos y los ganglios pues, a nivel de la pelvis. Y cuando está en un estadio 4, generalmente ya es un carcinoma que ha sido metastásico, o sea que se ha diseminado a otros lugares, generalmente a distancia. En términos generales, ¿cuál es el tratamiento? En estadios tempranos vamos desde retirar o hacer una conización o una histerectomía. Cuando va avanzando en la estadificación, se realiza una histerectomía simple o una histerectomía radical más una linfadenectomía, y en estadios avanzados generalmente ya hay otras formas de tratamiento como la braquiterapia, quimioterapia, radioterapia. Recuerden que quien define eso es el ginecólogo oncólogo. Nuestro papel como la parte de medicina general y en la parte de ginecología debemos es adelantarnos, enviarle los exámenes pertinentes a la paciente para que ojalá llegue al ginecólogo oncólogo con la mayoría de los estudios ya realizados y él pueda realizar la orientación, el manejo y el direccionamiento, digamos, adecuado. Si identificamos tempranamente a una paciente, dependiendo del estadio en que la ubiquemos, obviamente la supervivencia va a ser muchísimo mejor, ¿cierto? Podemos darnos cuenta que si yo identifico una paciente que está en un estadio 1, la supervivencia a 5 años es del 85%, pero si la identifico tardíamente en un estadio 4, ya la supervivencia es del 24 o del 14 al 24%. Entonces nuestro papel es identificarlas, digamos, tempranamente. Para recordar y llevarnos un mensaje a casa a todos. 1, debemos conocer acerca del agente causal del cáncer de cervix, que es el virus del papiloma humano. Y como vamos a hacer la primera línea de contacto con las pacientes, debemos saber, conocer la historia natural, cómo se transmite, cómo lo podemos evitar para evitar dar información errónea y que se asusten las pacientes o que desarrollen una cancerofobia. Recordemos que tener infección por PBH no quiere decir que vaya a terminar en un cáncer de cervix. Segundo, como siempre nos han enseñado en medicina, si yo interrogo y realizo un buen examen físico, puedo identificar o puedo diagnosticar la mayoría de las entidades o patologías pues, en medicina. Tener en cuenta los signos de alarma que mencionamos ahorita, sangrados anormales, flujo, dolor constante o en forma continua. Recordar la tamización primaria, que es la parte o la prevención primaria, perdón, que es la tamización, sea con citología o test de PBH y siguiendo una guía, la que ustedes escojan. Lastimosamente, a pesar de que en Colombia tengamos una guía de tamización, en los diferentes sitios, en los diferentes IPS o EPS, a veces no nos adherimos a esa guía y utilizamos otra, pero quedémonos con una, pero que la paciente, digamos, la podamos seguir con la que estemos utilizando. Y la prevención secundaria es la vacunación contra el virus de papiloma humano. La vacuna no es una vacuna curativa, es una vacuna preventiva y recordemos que ya está disponible hace algunos años la vacuna que es tetravalente, que incluso está dentro del plan ampliado de inmunización, y la nueva que llegó hace algunos años, 2 o 3 años, es la vacuna nonavalente, que tiene 9 tipos virales. Al tener mayor número de tipos virales,
tiene mayor número de cubrimiento y posibilidad de evitar lesiones a largo plazo. Y recordemos no dejar a un lado a las pacientes y brindarles la asesoría y el acompañamiento todo el tiempo. Muchísimas gracias.